Fala, Andrezão. Acho que vai liberar seu áudio agora aí, André. Dá uma tentada aí, por favor. Ainda não. Já vai. Salve, salve! Fala, Andrezão. Beleza? Tudo na paz e por aí. Também, viu? Tudo em paz. Show. Hola, Olá. Bom tema, hein? Gostei desse tema. buenas É noches. legal. Como está, Jorge? Muy bien. A ver si soy capaz de iniciar el vídeo. Ah, sim, sim. Jorge, você se conhece, André? André e Jorge? Sim, sim. Sí, Ah, que bom. Que bom. seguro. Quantas Esperando a mi horas aí? compañero Que horas Carlos são Torres. aí, Jorge? 1 de la mañana, 1 de la noche. Coitado. Muito obrigado, viu? Muitas Como una graças. guardia, más o menos. Muitas Un placer. graças. E muito trabalhoso para você, mano. Un placer estar con vosotros. Ahora se conecta mi compañero y jefe, el doctor Tornero, que nos hablará de un vino que está elaborando con otro buen amigo del dolor, Eli Soto. Elisoto, sim. Elisoto, sim. Pide un código. Dice que un código para entrar, que no le deja entrar. ¿Me Sim. puedes compartir otra invitación para Carlos, para Tornero? Sim, você pode enviá-lo esta mesma que você recebeste antes. Y dice que le pide un código para entrar. Assim, um momento. Vale. Nuestra secretária habla que não há código, pero que eu vou tentar enviar outro link para você. Um momento. Gracias. Aí está, Roger. Han llegado. A ver si le deja entrar. Sim. Ele é um empresário de roupas, né, masculinas, vino. Ahora ya lo tenemos. Sim.
Boa noite, João. Tudo bem? Olá. Kátia, nós precisamos Carlos, ¿nos desbloquear. oye? Aí. Pronto, agora sim. Sim. Agora Bom- consegui. Tudo bem, João? Bem-vindo aí. Desculpe o mau jeito. Não, tá tudo bem, João. E eu vou pedir aqui para a Kátia liberar o microfone do André, Kátia, e do Carlos, por favor. Bem-vindo, Carlos. Sim. Dice que no le permite conectar el micrófono. Ahora sí. Sim, sim, agora sim. Ahora sí. Sim. Bem-vindo, como estás? Muy bien. ¿Qué tal? Sí, muy bueno. Gracias pela hora y muy adelantado para ustedes, mas estoy muy contento. Estupendo. Ahora. Sí. Yo- tú- Nosotros vamos esperar uns 5 minutos para que empezamos. Muy bien. Estupendo. ¿Dónde estáis vosotros? ¿En qué ciudad? Eu estou em Campinas e o Dr. João está em São Paulo, capital do estado, da província. Muy bien. E você está em Valência? Valencia, sí. Sim. 1 da manhã, agora. Sí. Gracias por tudo. ¿Qué hora tenéis vosotros? ¿6 menos o Sim, são 8 da noite. Não, 5 menos. 5 menos? Muy bien. Sim. ¿Qué tal tiempo tenéis ahí? Ah, agora começou na luva, pero que estava muito bueno o tempo. Estamos entrando no inverno agora. Ah, Nosotros en el verano. Pero que Brasil não há inverno. Sim, sempre é tempo caliente. ah, E sí. estamos bem. Qué bien. Está chovendo aí, João? Sí, nosotros sí. No, pero aquí no está lloviendo. Chove. No, no, lloviendo no, pero calor sí. Ah, sim, calor muito, sim. Eu penso que está muito caliente aí. Sí. O Jorge, você quer apenas fazer uma tentativa de colocar sua apresentação para que nós outros possamos mirar se está ok, se está tudo bem? ¿Quién yo, no? Los dos, sim. ¿Empiezas tú, Carlos? Sí, pues lo Sí. pongo. Para ser uma prova. ¿Lo veis ahora? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Pues dejo de compartir y que lo pruebe Jorge a ver. Sí. Jorge. Voy. ¿Lo veis? Sí. Perfecto, perfecto. Sí. Gracias. Nada, un placer. ¿Cuánta gente se une normalmente, José Luis? Normalmente entre 30 y 60 personas, normalmente. Ah, muy bien. ¿Cada cuánto lo hacéis? ¿Una vez al mes? Una vez al mes, la última lunes de cada muy mes. Muy bien. Nada, Carlos, ya sabes. Ahora yo haré el primer lunes. Carlos es el organizador oficial de España.
Y además el vino le gusta. Muy bien. Cecília, tudo bem, Cecília? Tá, vamos liberar aí. Tudo bem, Si? Então, tá bom. Bom recebê-la aí, viu? Tá bom. André, acho que vamos começando, mas no horário, né? Porque eles estão 1h da manhã. Ah, sim, o pessoal está Sim, precisando vamos lá. do Sim. Pain and sim. Coffee. Isso, yeah. Bom, boa noite a todos. Nós vamos começar aqui o nosso Pain Wine. Hoje nós temos 2 ilustres convidados, além dos colegas da mesa aí. Temos o doutor Jorge, que é um grande amigo, ele é um médico especial lá de Valência, trabalha numa clínica muito grande. Depois nós vamos falar um pouquinho do serviço dele aqui, na hora que ele for apresentado para a apresentação dele. E ele trouxe um convidado juntamente a ele, que é o Carlos, que é um colega que, junto com outro médico de dor, que é o Eli Soto, eles estão elaborando um vinho. Então, é muito interessante aí que eles vão fazer para a gente essa apresentação também desse vinho que eles estão elaborando, e vai ser uma novidade aqui para a gente também. E na mesa nós estamos aqui com o doutor André Mansano, a doutora Cecília Nobre, o doutor Alexandre Mil, ele está numa cirurgia, vamos ver se ele consegue entrar, e está o doutor João Valverde. Obrigado, João, eu sei que você está trabalhando aí, e nós vamos tomar a taça de vinho por você, meu amigo, viu? Aqui. Muy bien. Tá bem. Bem-vindos, meus amigos. Eu quero que você e Carlos podem começar, por gentileza. Sí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, ¿de acuerdo? Me parece una iniciativa muy interesante, ¿no? Juntar, ¿no?, varias pasiones, ¿no?, que tenemos pues muchos, ¿no? Y veo que en Portugal, en Brasil es, ¿no?, la afición al vino es importante, ¿no? Porque, claro, si hacen esto es porque hay gente que realmente le gusta. Y entonces es realmente interesante. Pues les voy a explicar un poco, me dijo Jorge, en unos 15 minutos o un poco menos, un poco cómo nace todo esto, ¿no? Un poco cuál es la idea que nosotros tuvimos, que partió de una idea muy básica, y a partir de ahí pues fuimos montando unas cosas y al final hemos conseguido pues un vino que realmente, bueno, pues está bueno, y siempre en buena compañía, pues siempre es mucho más agradable, ¿no? Pues les explico un poco la historia. Esta es nuestra marca, ¿no? El Sastre y el Simio, que también tiene un poco de historia que iré desgranando ahora, porque realmente no es tan fácil. Todo parece muy fácil, pero después se van complicando las cosas conforme uno las va haciendo, y los contratiempos tienes que ir solventándolos. Pues esta es nuestra, digamos, marca comercial, el Sastre y el Simio. Es un vino, un crianza del 2018, y voy a explicarles un poco, ¿no?,
Estos somos nosotros, somos pues esto, 3 amigos, compañeros del mundo sanitario, ¿no? Está, tal y como han comentado ustedes, el doctor Soto, Eli Soto, que es médico internista, especializado en dolor. Él vive actualmente en Chicago, es de origen puertorriqueño. Luego está Javier Barcia. Javier Barcia es distribuidor de productos sanitarios, vive en España, en Oviedo. Y yo que soy, al igual que el doctor Orduña, que Jorge, pues médico anestesiólogo y especializado en dolor, que vivo en Valencia. Pues bien, pues entonces nosotros somos los 3 amigos y que nos convertimos en los 3 monos, porque uno de ellos, él le gustaba el tema de los monos, y como éramos 3, pues entonces a partir de ahí salió lo de los 3 monos. Y entonces creamos una empresa que se llama Los 3 Monos Gourmet, y en relación pues con nosotros 3, y luego lo que tuvimos fue una marca comercial para este primer vino, que es el Sastre y el Simio. Pues todo esto nace de una forma totalmente accidental, ¿no? Como muchas de las ideas muchas veces salen de forma accidental, es decir, uno no se esperaba esto. Eli en una de sus viajes por España, pues recorriendo Ribera del Duero, pues dice que, oye, podríamos meternos en algo del vino para alguna barrica y demás, que aquí en España, tanto en Ribera del Duero como en La Rioja, hay bodegas que lo que hacen es que tú compras una barrica, ellos la hacen y después tú vas haciendo recoges unas botellas para casa. A partir de ahí, eso es lo que yo entendí, pero muchas veces desde lo que uno entiende a lo que es, muchas veces está bastante alejado, por lo tanto, efectivamente está bastante alejado. La idea era empezar a hacer algo un poco más profundo, un poco más serio, y entonces realmente nos pusimos a hacer, pues esto, un vino. Nos pusimos a hacer un vino con la ayuda de unas bodegas que hay en la zona de Navarra, pero que pertenecen a La Rioja. Y aquí, bueno, aquí estamos pues los 3 paseando por la zona donde son pues los viñedos, y aquí con nuestras primeras botellas, ¿no? Entonces, el Sastre y el Simio, que es este primer vino, este primer Rioja, que ya lo tenemos, bueno, ya se está vendiendo y poniendo en algún restaurante de Madrid, pues es el coupage de varias variedades, que son unas variedades que a nosotros, claro, queríamos que fuera denominación de origen Rioja, porque habíamos pensado la exportación. Es un vino, pues creemos que La Rioja realmente tiene un conocimiento, la gente de fuera, realmente importante, y nos parecía adecuado. Y como tal, La Rioja, pues lo que tenía que ser, pues es tempranillo. Aquí tienen una de las imágenes del tempranillo. En este caso, el coupage es 70% tempranillo, 20% garnacha y 10% graciano, ¿no? Nos interesaba, estuvimos probando varias opciones, y esta fue una de las opciones que más nos interesó, más nos gustó, y con el enólogo pues le quería añadir graciano, que es una de las uvas poco frecuentes, pero que le da un realce y un sabor bastante potente al vino, que es lo que queríamos conseguir, pero a la vez con el tempranillo pues que no fuese demasiado fuerte. Entonces hicimos 70-20-10, tempranillo, garnacha, graciano. Y este es el territorio, ¿no? El terroir donde está la denominación de origen La Rioja, y las uvas pues vienen de estos 3 pueblos. En rojo viene ustedes la Rioja Alavesa, ¿de acuerdo? Aquí arriba, que pertenece al País Vasco, porque aunque la denominación de origen se llama Rioja, pues toca las provincias españolas de la Comunidad Autónoma de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Entonces tenemos uvas que se recogen tanto de Baños de Ebro, de Rioja Alavesa, como de San Asensio, que sí que está en la parte de Rioja Alta, dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y Medrano, que es Rioja Alta también. Por lo tanto, estos 3 pueblos
pues son los que que proveemos las uvas para hacer nuestros vinos, ¿no? Los viñedos se hacen en vasos, son viñedos pues ya maduros, viejos, tienen unos rendimientos pues más bien medios, son en unas fincas con una buena exposición y suelo arcilloso calcáreo de buena calidad, y lo que conseguimos con todo esto es un vino bastante elegante, fresco, ¿no? Que nos lo da tempranillo y con un cuerpo medio que nos lo da las demás uvas, ¿no? Tanto Graciano como Garnacha, ¿no? Entonces, en nuestra historia lo que queríamos contar era juntar pues 3 personas que están totalmente alejadas del vino, que un buen día tienen una ilusión. Además, todo esto lo creamos en plena pandemia y fue toda una aventura, ¿no? Ir a ver los viñedos y ir a ver la bodega y todo esto. Entonces fue bastante una aventura y esto siempre trae consigo pues cosas bastante interesantes. Y entonces conseguimos un crianza de 12 meses con barrica francesa sobre todo y barrica americana y 6 meses en botella. Las notas de cata que nos pudo dar el enólogo pues son visualmente pues es el intenso color granate que caracteriza este vino. A nivel olfativo pues tiene aromas a vegetales cocidos, ciruelas secas, canela, fresas confitadas y por supuesto los aromas a humos y tostados de roble. Yo sin lugar a dudas soy médico, soy anestesiólogo y tanta delicadeza como puedan los enólogos, pues no, en absoluto llego a ello, ¿no? El gusto sí que es una acidez fresca y entonces los que han podido probar el vino pues siempre nos han dicho lo mismo, que es fácil de beber, tiene un sabor pues a roble tostado, a fruta y madera bien integrados y que realmente pues apetece beber, ¿no? La temperatura a la que recomendamos son los 16 grados y sin lugar a dudas perfecto para carnes rojas, perfecto también para aperitivos, ¿no? O sea que es un vino fácil de tomar. Pues bien, esta aventura que nos planteamos, pues nos la planteamos pues también con la idea de hacer algo más, ¿no? Entonces nuestro grupo se llama Los Tres Monos Gourmet y entonces empezamos con el vino tinto, que es esta primera prueba. Esperamos que el año que viene pues sacar ya un rosado y un blanco. El rosado y el blanco serán de denominación de origen Navarra, porque creemos que realmente, sobre todo el rosado en España, donde mejor se está haciendo ahora mismo es en Navarra y está dando pues unos vinos realmente buenos. Tiene sus riesgos el vino rosado porque es muy de temporada, por lo tanto tenemos un poco de temor porque no somos nosotros expertos, pero sí que nos apetece el blanco, ¿no? Entonces veremos a ver lo que podemos conseguir, pero primero estamos poniendo toda nuestra ilusión y amor justamente en este tinto, en este crianza, ¿no? Esta es la página web nuestra, Los Tres Monos Gourmet, que ustedes pueden visualizar. Y una de las cosas, y aquí es lo que decía en plena pandemia, es que me ven ahí con la mascarilla porque justamente lo que hacíamos era ir a catar diferentes mezclas que hacíamos y diferentes coupages que nos hacían el enólogo de la bodega hasta encontrar realmente lo que nosotros queríamos. Y la verdad es que nos ha salido pues más o menos, ¿no? Siempre tenemos ganas de superarnos, pues un vino con una excelente calidad y con un gran frescor, ¿no? Sin lugar a dudas, y si ustedes también tienen alguno, pues posibilidad de hacer algún vino, este es en uno de los momentos mejores cuando nos dicen que ya están todo preparado, ya están los palets, ya están las cajas, están listas para distribuir. Y este es un momento que realmente nos pareció muy interesante. Pues bien,
pues esto es lo que os quería presentar y nada más deciros que más que nada ahora mismo no tengo la copa, más que nada porque son la 1 de la mañana aquí en España y como me acueste borracho un lunes, pues me costaría bastante explicarlo al día siguiente, pero sí que les puedo decir que a vuestra salud y espero pues que cuando vengan ustedes por España nos podamos conocer y poder probar el vino, que siempre por lo menos con la ilusión y con ganas sí que lo hemos hecho. O sea que esto es lo que os quería presentar y espero que tengan ustedes y que tengamos, ¿no?, oportunidad de poder probarlo juntos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Brinde de salud para usted, meu amigo. Muy bien. Sí. Carlos, uma pergunta. Sí. O vino criança é vino que é frequentemente visto em la Espanha. É vinho que para nós entendemos que há amadurecimento mais temprano. Pode falar pouquinho sobre o que é vino criança para nós acá? Sí, a ver, un vino crianza, ¿no? Es un vino pues que tiene creo que es entre 12 y 18 meses en barrica, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente muchos de ellos son incluso, como mínimo en barrica, tienen que estar entre 6 y 12 meses, ¿de acuerdo? Y parte de la maduración, desde los 18 hasta los 24 meses, pues se lleva a cabo normalmente en las botellas, ¿no? O sea que como mínimo tiene que estar entre 6 y 12 meses en barrica. La barrica sí que es pues la que más les interesa a cada uno de ustedes, ¿no? Al viticultor, pues que realmente le parezca más adecuado, ¿no? Aquí en la bodega donde estamos haciendo el vino, pues hacemos más barrica francés y lo que sí que nos diferencia con el del reserva es que justamente el reserva, en vez de los 6 o 12 meses que tiene el crianza, pasa 18 meses, ¿de acuerdo? En barrica. Por lo tanto, ¿vosotros en Portugal no seguís lo de crianza reserva o seguís algún otro? Não, em Brasil há o nome de reserva e que há uma distinção quando fica mais tempo em barrica de carvalho. Vale, sí, Sí. no, aquí en España pues hay crianza, bueno, hay vino que no son ni crianza, sino que son, bueno, muchas veces lo llaman como vinos de autor, después hay un vino que es más bien un vino joven, ¿no?, que tiene poco tiempo en barrica, después tenemos crianza, reserva y gran reserva, ¿de acuerdo? Ah, sí. ¿De acuerdo? Entonces, Muy bueno. Parabéns. Congratulaciones. muy bien. Sí. Gracias por ter venido e mostrado seu vinho. Sí. Eu quero tomar uma botija. Muy bien. O más, o mucho más. O sí. más. Una vez Sí. que uno empieza, no tiene fin con este vino. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues muy Sí. bien, me alegro que les haya gustado y espero que nos podamos encontrar, ¿no?, pronto y podamos hablar de vinos y hablar algo de dolor también. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Sí. Agora vamos passar para o colega Jorge Ordunha, de Valência. Jorge é também um colega anestesiologista que trabalha com dor lá na Espanha e a gente teve a oportunidade de participar de alguns eventos juntos. Jorge, bem-vindo. Es com você agora. Momento, eu quero falar para todos que tenham interesse em fazer perguntas, que enviem as perguntas depois no chat, que nós vamos respondê-las dentro do possível. Bem-vindo, Jorge. Muchas gracias. Gracias a todos los organizadores por permitirme aquí estar de nuevo con vosotros, con Sobramit, a José Luis, a André y al resto de equipo, que es un placer siempre compartir con vosotros.
en este medio idioma a medias, el portuñol, ¿no? Sí, Creo que más o menos nos entendemos. Ya de la última experiencia me quedó claro, y ahora recientemente en la INS que organizó el doctor Tornero aquí en Barcelona, tuvimos un buen ponente de allí, de Brasil, y también nos habló en portugués, y te sorprendes lo que llegas a entender de un idioma que no tenías ni idea. Gracias también a Carlos por estar y por compartir esta bonita experiencia o esta bonita iniciativa que han hecho 3 amigos, y que creo que, bueno, que ha dado un resultado que aquí está gustando mucho. Voy a pasar a hablar de la sesión que hemos preparado para desarrollar, que es esta. Es un trabajo que, bueno, llevó mucho tiempo en nuestra cabeza. Todo nace de hace unos años con el doctor Carlos Nebreda, durante mi estancia en Barcelona, hablando de los corticoides y del por qué los corticoides particulados y no particulados, y 1 año y medio justo después salió el warning de la FDA, en el cual pues puso en boga o en alerta sobre el uso de este tipo de sustancias. Voy a hablar en castellano, en español, voy a intentar ir a una velocidad despacio para que pueda ser entendible para todos, y por favor cualquier situación o circunstancia me lo hacéis saber y lo clarificamos. Bueno, yo soy compañero de Carlos Tornero, él es mi jefe en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, al que tengo la suerte de pertenecer desde hace 6 años, y estoy también en un grupo de clínicas que se emplazan en varios lugares de España, que se llaman MIBI Clínicas, en la sanidad privada. Y bueno, vamos a hablar sobre los corticoides particulados, no particulados, y empezaremos con la definición de qué es un corticoide y qué es un esteroide. Como saben ustedes, los corticoides son hormonas naturales sintetizadas por glándulas suprarrenales con múltiples funciones, específicamente en el tratamiento del dolor crónico. Las utilizamos con fines analgésicos gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Los esteroides, por su parte, son un grupo de hormonas naturales y también moléculas sintéticas que cumplen unos objetivos parecidos. Como ven en la tabla, tenemos diferentes compuestos, muchos tipos, los naturales divididos en naturales y en sintéticos. Los más usados, como saben, son los derivados de la fluoración, como la dexametasona, la triamcinolona y la betametasona. Al menos aquí en España. Puede ser que allí en Brasil tengan la metilprednisolona, el depomedrol. En España no lo tenemos, el depomedrol. Solo tenemos el trigón, el celestón y la dexametasona, no el depomedrol. El inicio del uso de la cortisona está datado ya hace unos cuantos años, en 1949. Su empleo en el tratamiento del dolor crónico data del 51, por Brown y Gizzard en el dolor de cadera, y su uso epidural apenas fue un año después por Robecki y Capra. La generalización del uso en este tipo de procedimientos ha hecho pues, que, como es bien obvio, pues surjan complicaciones, efectos secundarios y situaciones pues, a las cuales hay que dar respuesta. Los corticoides más utilizados en el tratamiento del dolor son los derivados de la prednisona. Se clasifican, como sabéis, en particulados y no particulados en función de la presencia o ausencia de un componente molecular sólido que se va liberando en el paso de los días y semanas. La dexametasona es el corticoide no particulado más utilizado en el mundo, mientras que los particulados son suspensiones tipo éster, entre los que se encuentra la triamcinolona, la metilprednisolona, la betametasona, que son insolubles en agua y que forman partículas de tamaño variable y con una agregabilidad diferente. Su capacidad lesiva tiene relación con la capacidad de formar émbolos en diferentes lugares de la circulación sanguínea, entre otras virtudes que tiene. Como sabéis, bueno, ahora os hablaré un poquito más de este artículo que hicimos ya hace unos años en la revista española Anestesiología, y en el que bueno, repasamos las diferentes características de los corticoides. Su efecto antiinflamatorio tiene 2 fases: la fase inicial a través de la inhibición de mediadores de la inflamación, inhibición de la vasodilatación de los depósitos, la formación de los depósitos de fibrina,
así como su interacción sobre los agregados de leucocitos y macrófagos y sobre el edema. En una fase más tardía afecta sobre los depósitos de colágeno, sobre la cicatrización y la proliferación de fibroblastos. Todo ello les permite a estos compuestos unas potentes propiedades antiinflamatorias que durante muchísimos años hemos utilizado en componentes artrósicos, en situaciones de inflamación como las radiculopatías y en algunas situaciones como el síndrome de dolor regional complejo, entre otros. Los principales corticoides, al menos aquí en España, ahí no metemos la metilprednisolona por ese motivo en esta tabla, que se utilizan en el tratamiento del dolor son la triamcinolona, la betametasona y la dexametasona. Las dosis equivalentes, señalar que bueno, en la triamcinolona, como saben, va de 40 a 80, mientras que en la betametasona de 2 a 12 y en la dexametasona de 8 a 16. La propiedad, la potencia antiinflamatoria, disculpen, más importante corresponde a la betametasona, porcentualmente, como ven, más potente que la triamcinolona. Resaltar la presencia del alcohol bencílico como excipiente, que como veremos más adelante se le ha dado ciertas propiedades importantes. En cuanto a las complicaciones relacionadas, sabemos que bueno, hay una serie de efectos colaterales del uso de este tipo de fármacos, como son el aumento de la glucemia en los días posteriores, el aumento de la tensión arterial, retención de líquidos, a largo plazo la presencia o el favorecimiento de lo que es la osteoporosis, el flushing facial que puede suceder, fenómenos de hipo, que yo he visto pacientes con hasta una semana de hipo constante, no sé si les ha pasado a ustedes, pero he tenido un par de ellos que han estado casi una semana con hipo y bueno, son raras, pero suceden a veces reacciones alérgicas. Como saben, pues bueno, como cualquier otro procedimiento intervencionista, tiene complicaciones en relación a lo que es la propia técnica, cefaleas postpunción, hematomas, infecciones, tales como la meningitis, encefalitis, etcétera, lesiones nerviosas, afectación medular, aumento del dolor e incluso afectación de lo que son las raíces. Las complicaciones debidas a fármacos, y que son las que veremos más en profundidad ahora en un momentito, son las que tienen que ver con complicaciones neurógenas isquémicas y la meningitis aséptica. En relación a la situación que lo cambió un poquito, nos puso en alerta, fue en 2015, en octubre, el warning de la FDA, que, bueno, como saben, pues nos hizo replantearnos y ponernos en alerta a todos, por lo menos aquí en España, y ahora me contarán su experiencia en Brasil, pero nos dimos cuenta que todos estábamos, bueno, todos no, pero un porcentaje muy alto estábamos usando en un espacio no autorizado sustancias sin indicación, lo cual nos llevó a plantearnos un poquito las cosas. Como saben, este warning se basa en la recopilación de una serie de eventos que han sucedido durante casi 60 años de tratamientos, muy extendidos en todo el mundo y que, bueno, aunan todas las complicaciones de las infiltraciones epidurales en los diferentes niveles. A mi punto de ver, se generalizan demasiado las cosas, pues hablan de complicaciones severas para todo tipo de situaciones y procedimientos, cuando no, ya veremos que no es lo mismo una infiltración epidural a nivel cervical que una infiltración vía caudal. Las complicaciones relatadas fueron el infarto de la médula espinal, así como procesos de ceguera cortical, neuritis, hemorragia cerebral e incluso acontecimientos como muertes. Las lesiones neurológicas descritas tienen relación sobre todo a procedimientos transforaminales en el segmento cervical. 6 pacientes se afectaron y salen en este warning. También a nivel lumbar hay 4 procedimientos, probablemente en relación con la radicular magna o arteria de Adamkiewicz, y se presentan también fenómenos cuando se hacen abordajes cervicales, están descritos a nivel interlaminar, al igual que a nivel torácico y con paravertebrales y facetas en segmentos cervicales altos. En cuanto al mecanismo de lesión, en el segmento cervical, con el abordaje interlaminar, el más propuesto o el más plausible es el trauma directo de la médula a través de la aguja, por un abordaje
bueno, accidental o inadecuado, mientras que en el transforaminal el trauma directo es otra posibilidad y está la lesión vascular en sí misma. En el segmento lumbar con el transforaminal se promulga o se ve como un factor más posible el daño vascular. En cuanto a la fisiopatología de estos daños, los tres fenómenos más frecuentes en relación a los vasos son los fenómenos embolígenos, por el propio agregado en las partículas en el interior, el vasoespasmo arterial que acontece y el daño vascular con una posible disección. Señalar que la relación temporal entre la inyección y la aparición de la clínica habla sobre, bueno, estos fenómenos o los apoya, y el hecho de que no existan notificaciones durante estos años con el uso de la dexametasona, pues no es que lo excluya, pero bueno, habla también sobre la posibilidad o más a favor de fenómenos embolígenos con respecto a nosotros. En cuanto a la fisiopatología, señalar que, bueno, que es algo que preocupaba antes del warning, porque como verán ahora ya había estudios de esto, ya había un maravilloso estudio de Benson, otro de Tiso, Hampton, mucha gente que ya hablaba de esta situación y que, bueno, se puso un poquito más en boga y que no todo está tan claro como el hecho de que sea un fenómeno embolígeno. En cuanto a la fisiopatología, como decíamos, pues bueno, no está del todo claro cuál es el fenómeno, si son fenómenos embolígenos, si es un vasoespasmo, si es una lesión. En relación al posible vasoespasmo, les recomiendo este artículo de Rino, años, bueno, ya hace pues eso, 9 años, en el cual pues promueve o defiende la posibilidad de que el vasoespasmo, comparándolo con una lesión en la arteria radial después de una canalización de una arteria vascular, de una vía arterial vascular, pues pueda ser el causante de este tipo de situación. Y para ello, pues bueno, resalta la necesidad de utilizar un abordaje con el triángulo de seguridad. En cuanto a la fisiopatología o la posibilidad de que el evento se produzca a través de un fenómeno embolígeno, señalar, pues bueno, me parece que es importante resaltar el tamaño de las estructuras vasculares, recordarlo. Para eso me he fijado, en nuestra revisión nos fijamos en este artículo del Dr. Hampton del 2005 en el PAIN, en el cual, bueno, repasaba el tamaño o el calibre de las diferentes arterias, arteriolas, pequeños vasitos, arteria vertebral, y en el cual, bueno, los intervalos iban desde 100 hasta 5.500 micras. Se señalaba que partículas de entre 51 y 1000 micras eran capaces no solo de penetrar en los vasos, sino de ocluirlos parcialmente, llevando a una situación de potencial isquemia. En cuanto al tamaño de las partículas, que, bueno, por un lado tenemos el tamaño de los vasos, por otro lado tenemos el tamaño de las partículas que hay que ver cómo de grandes son para ser capaces de ocluir estos vasos. Yo les recomiendo estos dos artículos previos al warning. Uno es el de Tiso, que es en relación a varios casos y que hace un estudio en laboratorio a nivel microscópico, y otro es el estudio de Benson, que para mí es el más profundo y el más acertado hasta la fecha, y que incluso habla del rol de ciertos excipientes. En el estudio de Benson señalan la importancia de los agregados de las partículas, también en el de Tiso, y que ahora veremos. Nosotros ya nuestro grupo, como les comenté con el doctor Nebreda, una vez salió el warning, decidimos desarrollar un artículo de revisión en el que, bueno, cogimos todos los datos y los recopilamos. Y entonces, pues, elaboramos esta tabla en la que observamos el porcentaje de partículas por encima de 50 micras que se veía en las muestras analizadas. Como se vio en el estudio de Tiso, solo había un 4%, en el de Benson de triamcinolona, en las muestras de triamcinolona solo había un 4% de partículas por encima de 50 micras, en el de Benson había un 12%, mientras que en las muestras de Celestón de betametasona el porcentaje de partículas por encima de 50 micras, es decir, potencialmente lesivas, era de un 1%, mientras que en el de Benson era un 3%. La dexametasona era prácticamente inexistente y bueno, no fue el objeto del estudio. En cuanto al tamaño de las partículas, resaltar que, bueno, que los porcentajes son muy pequeños, que la triamcinolona solo va de un 4 a un 12 y que en la betametasona o Celestone los porcentajes son ínfimos, muy pequeños. Pero aún así hablamos de fenómenos potencialmente mortales
y que, bueno, tienen que tener su importancia y al menos saber de qué hablamos. Y viendo todo ello, pues nos llevó a ir un paso más allá a nuestro grupo y entonces desarrollamos este estudio en el cual quisimos medir el tamaño de las partículas conforme pasaban minutos desde que las cargábamos. Ahora me dirán ustedes si hacían la misma práctica que hacía yo antes de ver todo esto, que era cargar todas mis jeringuillas, dejarlas, colocar la aguja y posteriormente poner el contraste y luego la mezcla de corticoide con el anestésico local. Bien, esto, después de lo que vimos, no es lo correcto por el efecto de depósito que sufren los fármacos y que ahora les mostraré. Vimos pues, dos variables importantes, que es el tiempo de depósito, el tiempo que transcurre entre la carga y la inyección, entre ese momento que nosotros cargamos toda la mezcla y en el que lo colocamos. Como verán ustedes seguro que en las jeringas, ven que en las paredes se depositan agregados que son visibles a la simple vista y esto pues hace partículas de gran tamaño. Y el potencial efecto del shaking, del agitado de nuestra muestra con el objetivo de segregar estas partículas. Entonces, pues bueno, lo que hicimos fue medir pasados los minutos diferentes muestras obtenidas a través de triancinolona, dexametasona y betametasona. A nivel de lo que es el primer minuto de nuestras muestras, vimos que en la triancinolona el porcentaje de partículas por encima de las 100 micras era de 1,43, mientras que la betametasona era 0,97. Las partículas más grandes, potencialmente mucho más lesivas, eran un poquito mayor, pero bueno, nos marcamos ese punto de corte como lo importante. A los 30 minutos, el porcentaje de partículas se duplicaba, siendo de 2,41 en la triancinolona y 2,14 en la betametasona. Esto son resultados muy similares a lo que presentaba Benson y Tiso, y bueno, nos indica que el tiempo de depósito hace que se duplique el riesgo de estar inyectando agregados potencialmente embolígenos. Y esto resalta, bueno, la importancia de lo que es el realizar eso que nosotros llamamos el shaking, el agitado de nuestra muestra antes de inyectarlo, shaking before injecting. Es el eslogan que un día hablando con el doctor Vallejos se le ocurría en relación a este estudio que hicimos con él. Y bueno, quería también resaltar las recomendaciones que el comité de expertos hizo para el uso de corticoides epidurales y que creo que debemos repasar como médicos que utilizan este tipo de sustancias. Hablaban de que a nivel interlaminar el abordaje, a nivel cervical el abordaje interlaminar era un abordaje muy seguro, que el transforaminal, bueno, está raramente a nivel epidural, tiene sus complicaciones, hemos visto 6 casos, pero muchos años. Sin embargo, pues resaltar que hoy en día debemos hacer según las recomendaciones interlaminares y reservar esa posibilidad para casos más de segunda línea. En relación al cómo realizarlos, siempre la vía fluoroscópica con una visión en AP, en lateral o en oblicuo contralateral, verificando la posición con contraste. En relación bueno, que el contraste se debe colocar siempre antes de lo que es la inyección de cualquier sustancia. El abordaje interlaminar cervical se resalta la necesidad o bueno, la recomendación de no ir por encima de C6, T7, recomendando siempre C7, T1 por el hecho de la no fusión del ligamento amarillo. Es necesario hacer pruebas de imagen antes de este tipo de procedimientos por la posibilidad de que haya una estenosis moderada severa. No sé qué ha pasado, disculpadme. Vale. El estudio del espacio epidural, como decíamos, evitar los corticoides particulados a nivel cervical, hacer infusiones de contraste para la vía lateral también en posición lateral y frontal. La elección para la vía transforaminal, ellos ponen aquí el matiz, es la dexametasona. Y en los alérgicos al contraste, obviamente hablan de usar mascarilla, guantes estériles, y que bueno, se debe elegir y se debe hablar con el paciente los potenciales riesgos y beneficios, eso está claro, y que en aquellos pacientes alérgicos al contraste pues se debe usar aquellos corticoides libres de preservantes y no particulados. Yo creo que esto es algo que conforme han ido pasando los años, porque estas recomendaciones ya tienen unos años, y al menos aquí en España, cada vez la práctica más habitual, sobre todo por el hecho de que no hay una autorización de ese uso de particulados en el espacio epidural, la mayor parte de los especialistas utilizan
no particulados en cualquier segmento del espacio epidural, reservando los particulados a articulaciones y otro tipo de usos en tratamientos de dolor crónico. Entonces, bueno, como pequeñas conclusiones que quería yo resaltar en base a nuestra experiencia en este campo, es que debemos evaluar el efecto diferencial entre es decir, debe haber más estudios para saber si merece la pena poner corticoides particulados o no, porque a lo mejor, pues bueno, estos porcentajes de lesión y con el efecto shaking, pues nos permiten un intervalo de seguridad, pero lo que no sabemos es si de verdad merece la pena. Por otro lado, las diferencias entre betametasona y dexametasona no son tan amplias como para justificar el riesgo. Definir el valor añadido, como hemos dicho, de esos corticoides particulados en términos de duración de efecto, estar alerta ante potenciales nuevos efectos adversos de carácter neurológico, ahora que por lo menos en nuestro país ya no se usan los particulados, entonces tendríamos que señalar a posibles vasospasmos o lesiones de la arteria que pueden suceder, entonces pues tendríamos que poner más atención a cómo pinchamos, no solo a lo que pinchamos. Usar prácticas seguras, como esos abordajes teniendo en cuenta los triángulos de seguridad, saber posicionar correctamente el fluoroscopio y hacer, bueno, más de una comprobación en varias visiones, sin duda que garantiza un mayor porcentaje de éxito. Resaltar que en epidural, bueno, al menos lo que se está desarrollando aquí son no particulados, en transforaminal usar el triángulo de seguridad, y en no epidural, yo mi recomendación, porque no solo es el vasoespasmo, sino que a veces tenemos otras complicaciones como necrosis cutánea, etcétera, recomendaría antes de inyectar, agitar, shake it before injecting. Y bueno, esto era un poquito lo que yo quería resaltarles, hacerlo seguro, y esto es un poquito lo que yo quería presentarles en esta oportunidad que he estado de estar con ustedes. Y bueno, me gustaría saber sus impresiones y que compartamos preguntas. Congratulaciones, Jorge. Muy buena presentación. Gracias. Gracias a vosotros. Sí. É tema muito importante. Hoje, você, como você trabalha hoje e aí em La Espanha? Você não usa particulado o que hace normalmente? Yo, a ver, sinceramente, y soy totalmente sincero, hasta durante un tiempo después al warning, estuve usando particulados por debajo del L2 y del L3 en epidurales interlaminares y caudales. En las transforaminales utilizaba dexametasona y siempre en segmentos por encima del L1, es decir, torácicos, cervicales, siempre no particulados. En miofasciales utilizo no particulados y en intraarticulares, como las facetas, la sacroiliaca, el hombro, la rodilla, la cadera, utilizo particulados. A día de hoy, todo lo que es abordaje epidural lo hago con no particulados, lo que es el abordaje miofascial lo hago con no particulados, con dexametasona, y lo que son articulaciones lo hago con particulado, con celestone, con betametasona o con triancinolona. Sí. Em meu serviço, sim, meu serviço nós outros somente utilizamos não particulados, só dexametasona, para que nós outros temos hecho uma padronização. Então, somente utilizamos não particulado. André, tudo bem, Andrezão? Oi, na paz. Você, meu amigo, que tem bastante coisa aí para, de repente, para acrescentar ou para perguntar para o Jorge, por gentileza. Aula sensacional, tá? Eu sou chato, né? Então eu já vim para a aula assim, com algumas coisas que eu achei que eu fosse falar. Ele falou tudo. Ele falou Boa. tudo. A aula sensacional. Eu uso fundamentalmente particulado L4, L5, S1 e de L2 para cima eu uso não particulado.
Os estudos head-to-head, eles são fundamentalmente o mesmo resultado, né? Os melhores estudos. Então, não há porque optar pelo particulado em detrimento do não particulado frente ao suposto risco maior. Eu falo suposto porque tudo leva a crer que sim, mas nós não temos estudos ainda controlados, né? Sabendo qual que tem mais risco que o outro. Na minha aula de corticoide, eu faço uma piada, uma brincadeira, um chiste, né? Chiste que eles falam, que é quem mata mais, né? Vaca ou tubarão, né? Nos Estados Unidos, vaca mata muito mais que tubarão. Não porque ela seja mais perigosa, mas porque ela é muito mais... A população está muito mais exposta à vaca. Da mesma forma que a população de pacientes está muito mais exposta a corticoide particulado. E agora, mais recentemente, começaram a surgir algumas complicações relacionadas ao não particulado. Aí faço até um parênteses, né? Não relacionado diretamente ao particulado, pode ser relacionado à função, como ele mesmo disse, né? Então, mas fundamentalmente a minha prática é a seguinte: eu uso não particulado embaixo, particulado em cima, e às vezes eu uso, dependendo da época, para ser bem sincero, só não particulado se eu tiver com muito receio. Mas, segundo aquele artigo de revisão que é fabuloso, né, do pessoal do Benelux, estaríamos autorizados a usar o não particulado embaixo pela baixíssima prevalência de artéria radicular naquele segmento. Muito bem, André. O André, temos uma pergunta aqui no chat e é o André Mendonça e também ele é um dos patrocinadores hoje aí da Sobramid, que é a OMED Produtos aí, e ele faz uma pergunta, Jorge, se há estudo de infiltração e bloqueio associado ao uso de aspirado de medula ósea. ¿Se refiere a combinación de corticoide con células madre, stem cells? Sí. Aquí no se suele utilizar el corticoide con medicina regenerativa, es más, se intenta evitar esa combinación, sobre todo especialmente con lo que son los factores de crecimiento y otro tipo de sustancias, ¿no? Las células madre, que yo sepa, precisamente se intenta evitar, pero ahora mismo no estoy totalmente al día de si hay alguna línea que esté investigando esa combinación, pero hasta donde yo sé, creo que precisamente se intenta evitar la combinación de ambos. Aquí sí que hay algunos especialistas en ese campo, hay un par de equipos muy especializados, especialmente de un par de traumatólogos, uno en la clínica Tecnon en Barcelona y otro en la clínica Centro en Madrid. Son traumatólogos en su mayoría y, bueno, a veces incluso lo hacen a través de artroscopia para la regeneración de menisco. Suelen utilizar no solo aspirados, sino aspirados multiplicados. Y, bueno, sé que tienen estudios, pero que las series no son tan grandes y que a día de hoy la evidencia es pequeña. E a colega Paula Jäger, tudo bem, Paulinha? Obrigado por estar aí com a gente. Uma outra pergunta, Jorge, sobre o uso de não particulado com ultrassonido, se é uma coisa um pouco menos segura, porque você não tem a visualização do contraste, e se você pensa que é seguro, realmente seguro o uso abajo de L2. En relación al particulado, ¿se refiere? Sim, para o ultrassonido, por causa de não ter o uso de contraste. E uma outra pergunta, se há realmente uma confiança para usar o particulado abajo do nível de L2. Vale, en mi forma de ver, depende en relación al ultrasonido con dónde se vaya a inyectar. El ultrasonido, bueno, aquí tenemos a un gran experto, André,
pero creo que es una técnica técnico-dependiente, depende mucho de la habilidad del que la realiza y que no es tan objetiva como el fluoroscopio con el contraste. Además tiene un hándicap que es la demostración, ¿no?, del procedimiento, que no es tan limpia como con el fluoroscopio, ¿no?, que siempre está esa imagen de prueba y que en ultrasonido se puede obtener, pero es un poco más compleja. Yo creo que los ultrasonidos del espacio epidural, bueno, es un recurso, pero no un estándar. Yo diría que el estándar debiera ser el uso de fluoroscopia a día de hoy aún. Tal vez en el abordaje caudal pueda ya hablarse otras cosas, pero los transforaminales, etcétera, etcétera, creo que es más bien un recurso porque no sabemos exactamente si hay una difusión solo en la raíz, si va al espacio epidural anterior. Creo que el ultrasonido no da lo que da la fluoroscopia con contraste. Entonces, bueno, ya no solo que sea seguro, sino que es peor, a mi modo de verlo, para el espacio epidural. En otras localizaciones creo que sí, que da una seguridad siempre y cuando el que realiza la técnica tenga la suficiente habilidad para ver en dónde deposita el corticoide, que lo está depositando en el interior de la articulación o de la estructura que quiere tratar, porque si estás dentro de un tendón lo puedes lesionar. Entonces esa habilidad es fundamental, pero también con el rayo. En relación al nivel L2, una cosa es lo que yo opino y otra cosa es lo que dice la ficha técnica de los fármacos. La ficha técnica de los fármacos, al menos aquí en España, dice específicamente que no deben usarse en espacio epidural. Entonces, ante una potencial lesión, la situación con respecto al abogado va a ser muy difícil de defender, porque en la ficha técnica del fármaco dice que no se deben utilizar ahí. Entonces, a día de hoy, yo creo, y de ahí animo a todo el mundo a hacer estudios, pero creo que es un riesgo que va a dar madera o combustible ante un potencial evento adverso que puede no ser culpa de nadie, pero que en una situación en la cual usemos un particulado ya va a haber un motivo para hacernos daño, ¿no? Entonces, en medicina defensiva, por desgracia, creo que al no haber esa autorización, al menos aquí en España en ficha técnica, deberían no utilizarse en espacio epidural. Mi opinión es que por debajo del E2 el riesgo es muy bajo y creo que son demasiados pocos casos para generalizar todo esto. Creo que probablemente si se estudian con detenimiento ahí hay mucho más de lo que se ha sacado. Pero a día de hoy esos son los datos y la situación. André, quer falar alguma coisa para complementar, meu amigo? Não, estou de acordo sim. Eu queria perguntar também aí ao Dr. João. João, você está ouvindo a gente? Está com o som aí? Como? Ou sim. Ah, João, e você, uma pergunta se você usa em algum momento particulado e se você também tem alguma colocação e alguma pergunta para a gente aí, meu amigo. Zé, eu gostei muito deste up-to-date que o nosso querido palestrante fez hoje. Achei espetacular. Eu acho que nos últimos anos, quando nós começamos a observar esses estudos, e isso gerou uma mudança brutal, especialmente na minha prática, uma vez que eu não faço pesquisa clínica. Então, eu tenho assim, começo a estudar bastante esse assunto e realmente acho que vale a pena, como ele concluiu no final. Por que não usar a Dex ao invés da beta ou a triancinolona? Eu acho que sim, eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que praticar uma medicina o mais segura possível. Eu concordo com ele e gostei muito do estudo que ele apresentou. Acho que foi ótimo e acho que de uma forma geral, assim, ele conseguiu em pouco tempo fazer um up-to-date do assunto
sensacional, embora continuamos aí com polêmicas, né, a este respeito, mas eu acho que vale a pena, sim, eu acho que vale a pena lembrar destes aspectos que são críticos na nossa prática diária, porque um acidente deste é grave, um só basta para passar um tsunami em cima da tua vida profissional, né? Então, acho que existem procedimentos dentro da intervenção em dor que são riscos que a gente corre, independente de toda a técnica segura que você praticou. E aqui eu acho que tem o mesmo valor. Muito bem, João. Também concordo plenamente. Acho que tem que opinar pelo que é mais seguro, né? E o que a gente tem. E o que até tem uma pergunta aqui no chat dizendo se há comparação entre o efeito do particulado e o não particulado, e o Dr. André Mansano aqui também já respondeu e também o colega Jorge na palestra, que não há diferença encontrada estatisticamente nos resultados, né? E queria também aproveitar, Cecília, você tem alguma colocação aí, por gentileza? Boa noite, pessoal. Adorei a aula. Bom, só para comentar, eu não faço particulado em forame, mesmo que seja forame mais baixo. Particulado, eventualmente, na caudal, mas eu não misturo com anestésico local, se fizer. E com relação ao uso de biológico, como o pessoal está comentando, de misturar corticoide, acho que assim, o intuito inicial de usar o corticoide talvez seria naquela questão do flare-up inicial quando faz a injeção do biológico. Só que na minha cabeça, até para você não desperdiçar o produto, que é um produto tão rico e tão importante, você faz essa injeção guiada por ultrassom. E ali você tem o acesso, você visualiza bem, você pode fazer um bloqueio de nervo periférico, que eventualmente a gente vê isso no bloqueio teste, né? Até quando você vai fazer um bloqueio diagnóstico para ver se esse paciente vai ter uma boa resposta e aí indicar um procedimento um pouco mais definitivo, né, um pouco mais de efeito duradouro. Para mim, seria mais elegante não misturar o corticoide, porque justo naquela fase inicial, depois de hemostasia, que você tem a fase inflamatória, que as células que vão fazer inclusive a parte proliferativa, que são os fibroblastos, e vão caminhar para a reparação, para a regeneração, elas sofrem o homing logo naqueles primeiras horas, primeiros dias, e se você colocar corticoide, eu não sei, na minha cabeça, né? Acho que quem faz mais pode até responder. Então, acho mais elegante você associar um bloqueio de nervo periférico, que vai proteger esse paciente por uns dias, quando você vai fazer a injeção do seu biológico, né? Então, para mim, seria uma técnica mais elegante, e quando eu faço assim. Eu não misturo corticoide com biológico, não. Eu faço o biológico puro e associo o bloqueio de nervo periférico. Boa, Cissa. Obrigado, viu? Muito boa resposta. Jorge, tem uma pergunta boa para você aí. Você, no ramo médio de faceta cervical, você usaria particulado ou não? Eu, pessoalmente, não uso. No, yo uso en cervical, en realidad, en cualquier articulación, en cualquier localización, salvo el hombro, que esté por encima de L1, bueno, codo y muñeca no cuentan, pero salvo las articulaciones del brazo, en todo lo que es facetas torácicas y cervicales y miofasciales, dorsales y cervicales, utilizo no particulado, siempre, por el riesgo de, más en la región cervical, bueno, penetrar en un vaso de manera inadvertida, porque la realidad es que yo cada vez los ramos medios, el bloqueo, los hago con ecografía a nivel cervical. A nivel cervical el bloqueo lo hago con ecografía y luego la radiofrecuencia sí que utilizo fluoroscopia. Con lo que, bueno, suelo utilizar siempre dexametasona, no particulado. Lo mismo a nivel torácico. Sí.
Alguém tem mais alguma coisa a falar, pessoal? Perguntar? João, Cecília, Andrea. Yo quiero resaltaros el consejo que de verdad os puedo dar después de ver muchas muestras en microscopio, que me pasé mucho tiempo hasta que entendí que había un programa que medía los agregados. Me pasé tardes midiéndolos yo individualmente, hasta que un informático amigo me dijo, tonto, esto existe un programa que lo mide por ti, pero hasta que me di cuenta de eso, os recomiendo que agitéis todas las muestras de particulado antes de inyectar, porque de verdad que la diferencia es abismal. Muito importante, muito importante. Usted viu a diferenciação, sim? Sí, totalmente. 20 veces. Agitar y luego ya... Andréa, Cecília, João, alguma coisa a mais, meu amigo? A todos aí. Tá ótimo. Então, Jorge, eu só tenho que lhe agradecer. Graças, são 2 horas da manhã, meu amigo. Muchas gracias por tudo, por la participación. Hacen una pregunta, José Luis. Sí. ¿Quieres responderla antes de cerrar? Sí. Lo particulado de nível lombar seria o betametasona ou la metilprednisolona? ¿O qué piensas? Yo a nivel epidural no pondría ninguno, por lo que he dicho. A nivel de lo que son facetas, cualquiera de los dos. Es más, sé que en los países en los que disponen de metilprednisolona lo suelen utilizar más. Pero no sé, yo no dispongo de él, con lo que no tengo experiencia. Sim. Essa pergunta, eu queria até estender aí, André, João e Cecília, para lombar em faceta, se fosse escolher, seria qual particulado? Eu uso betametasona porque ela é mais potente, né? Então, com menor volume, eu consigo uma maior potência anti-inflamatória dentro da faceta, que cabe pouco. Beleza. João, Cecília? Também, mesma coisa. Eu também. Perfeito. Jorge, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros por el rato y un gusto. Sí. Nos vemos pronto y ya sabéis, tenéis aquí vuestra casa. Tá bem. Um abraço a todos, pessoal. Boa noite aí. Hasta luego, buenas noches. Dios. Buenas noches. Dios. Buenas noches. Buenas noches.